Bueno, acompáñenme a Génesis 9. Vamos a hacer el recorrido largo, como lo hicimos la semana pasada con el capítulo 8 de Génesis. Vamos a hacer el recorrido largo de ir leyendo el capítulo y obteniendo la enseñanza que el capítulo nos da. Y vamos a retornar. Hay un par de cosas o de elementos en Génesis 9 que tenemos que volver a considerar un par de sesiones. Pero bueno, Génesis 9 es este pasaje que finalmente culmina el evento del diluvio. El capítulo 10 nos va a introducir al linaje de Noé. Esto que había quedado pendiente cuando leíamos las genealogías en el capítulo 5 o 6, al inicio del 6, el capítulo 10 va a retomar el evento o la situación de la genealogía. Pero hoy quisiera centrarme en algunos aspectos generales y principalmente observar que aquí en este capítulo 9 nosotros encontramos el momento en el que Dios decide traer este elemento, un arco iris, y presentarlo como una señal del pacto que Él ha hecho con Noé. Y hemos considerado ya en capítulos 6, 7 y 8, primero el plan, después el diluvio y después lo que sucede después del diluvio. Y hemos podido observar la maravilla y la gracia de la salvación. Esta se destaca cuando tiene un telón de fondo, o el telón de fondo de este evento es la ira de Dios desatada sobre el mundo. Entonces ahora cuando llegamos a Génesis 9 podemos decir que la tierra ha sido tanto juzgada como limpiada por el diluvio. Las mismas aguas que juzgaron, las mismas aguas que ahogaron a los impíos, a la descendencia de la, o a las personas que representan la descendencia de la serpiente, hundieron, quedaron muertos. Esas mismas aguas salvaguardaron a la descendencia o a la simiente de la mujer, de acuerdo a la promesa de Génesis 3. Dice un teólogo acerca de la ira de Dios: la ira de Dios no es una fuerza ciega y explosiva que opera sin relación con el comportamiento del hombre, sino más bien la ira de Dios es voluntaria e intencional, motivada por la preocupación por el bien y el mal. Entonces yo quisiera tener esto para acercarnos a Génesis 9. Dios está desplegando su ira. Esa ira no es una fuerza ciega, es decir, Dios sabe por qué lo hace. Esa ira no es explosiva como la ira humana. Cuando hablamos de la ira humana siempre decimos que es mala porque es explosiva. Cuando Dios manifiesta su ira no es explosiva. Observen el verso 11, Génesis 9:11. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces vean cómo aún en un evento como el que hemos estado revisando del diluvio, vean cómo la gracia y la misericordia de Dios se ven desplegadas o se ven extendidas al Dios descender después del diluvio y hacer este pacto con Noé diciendo: no habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces aquí hay dos eventos generales en el capítulo 1. Primero, Dios hace una promesa de pacto con Noé. Eso es lo que vamos a observar en los primeros versos. Segundo, Cam peca, uno de los hijos de Noé peca, y Noé maldice la línea de Canaán, el hijo de Cam. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña el pasaje. Síganme en los primeros versos. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Esa palabra es sorprendente. ¿Se acuerdan del inicio del capítulo 8, el capítulo anterior? Y Dios se acordó de Noé. Y explicamos que ese acordar es: Dios quiso derramar gracia sobre Noé. Dios quiso, después de 1 año y 10 días, mostrarle su gracia, sacándolo del arca, sacándolo de esa situación en la que habían estado en el último año. Y ahora dice el verso 1, y Dios
bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo los doy a ustedes, como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Bueno, hay cosas muy interesantes pasando en este capítulo. Lo primero que quiero que hagan notar es que cuando ellos descienden del arca, cuando ellos están retornando a la tierra, Dios les dice lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva en el huerto. ¿Observan eso? Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Y luego los manda también a dominar sobre las bestias del campo, lo mismo que Dios le había dicho a Adán. Entonces vean que la situación presente en el caso de Noé y de su familia es claramente algo que llama nuestra atención o debe llamar nuestra atención con claridad, por una razón. La relación de Dios con el hombre es una relación de naturaleza ética. Eso significa que Dios ordena, que Dios da mandatos, que Dios da leyes, que Él instituye leyes y por ende Él espera la obediencia de sus hijos. ¿Cómo es nuestra relación el día de hoy con Dios? Es una relación ética. Él nos da su palabra contiene mandatos, decretos, sentencias, guianza clara para nuestras vidas. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia. Entonces, cuando Noé va a retomar la vida en la tierra o va a retornar a lo que él ha estado acostumbrado, a ver la flora, a ver la fauna, a vivir en un mundo donde Dios le ha mandado que sojuzgue o que gobierne, lo primero que queda claro es que esta relación es una relación ética donde Dios está ordenando y Él demanda que entonces Noé obedezca. Esas son las instrucciones originales a Adán y a Eva. Y Dios nuevamente se las da a Noé. Sean fructíferos y multiplíquense. Ahora, ustedes recordarán que claramente estas son las únicas personas que quedan vivas. No hay otro ser humano en la tierra. Por eso es que tenemos que entender, y una y otra vez lo volvemos a decir, el diluvio fue realmente un evento universal. No fue un evento que pasó en una zona del mundo, no fue un evento que pasó en algún lugar único. Es un diluvio universal. Si ese diluvio fue universal, entonces lo que la Biblia dice es muy claro. Esos son los únicos seres humanos que quedan sobre la faz de la tierra, que viven, que existen. Entonces, es claro que Dios les diga: sean fructíferos y multiplíquense, porque a partir de aquí nuevamente la tierra será poblada, será poblada. Entonces, claramente vemos aquí que a Dios le gusta la replicación y Él lo incorporó en su creación. Lo vemos tanto en los seres humanos al decir multiplíquense, pero pudiéramos pensar en todos los seres vivos. Por ejemplo, los pinos están diseñados para soltar literalmente cientos de piñas en el suelo, cada una de ellas llenas de semillas. Bueno, ¿qué te dice eso? Te dice que Dios quiere que su mundo esté lleno de árboles, esté lleno de personas. Esto, hermano, se contrapone drásticamente a lo que los humanistas modernos hacen en nuestros días. Mientras Dios quiere que la tierra sea poblada, los humanistas modernos dicen: hay mucha gente viviendo en la tierra, por eso hay que despoblarla. Lo dicen los artistas, lo dicen los
a presentadores de programas de televisión. Claro, lo dicen los influencers. No tienen mucho que decir los influencers, pero dicen esto: la tierra está muy poblada y tiene que ser despoblada. Ya la tierra ya no soporta más. Súbete a un avión y ve desde el avión la inmensa cantidad de tierra que no está ocupada. Y entonces entiendes que desde Génesis 3, la simiente de la serpiente no está haciendo otra cosa sino ir en contra de la verdad de Dios. Si Dios dice una cosa, entonces la simiente de la mujer dice otra cosa. Si Dios dice, sean fructíferos y multiplíquense, entonces la simiente de la mujer dice, no, no hay tierra, no, no hay esto, no, no hay posibilidad. Entonces lo que Dios está haciendo es nuevamente repetir lo que ya Dios ha dicho a los primeros moradores del planeta Tierra, pero ahora se lo está diciendo a Noé y se lo está diciendo a sus hijos. Observen cómo el humanismo, este humanismo moderno que ha ido en contra de la naturaleza y de la palabra de Dios, en sus intentos malogrados de salvar la tierra, han planificado o han tenido algunas ideas tan perversas. Estos planificadores sociales rompen las leyes de Dios, destruyen su creación, lo han hecho particularmente a través de una defensa del aborto y del infanticidio. No hay otra manera de llamarlo, infanticidio, matar niños, literalmente, matar niños. Mientras Dios decía que era bueno que la raza humana se multiplicara, entonces comienzan a surgir inventos, comienzan a surgir prácticas donde los planificadores sociales, en vez de estar del lado de Dios, están en contra de Dios, y prácticamente la idea es asesinemos, matemos, no dejemos vivir. Bueno, simplemente cuando esto comenzó en los Estados Unidos entre la década de los 60 y de los 80, se dice que millones de bebés perdieron su vida en algún lugar entre las trompas de falopio y el útero. Solo por mencionar lo que la famosa píldora anticonceptiva introducida en la década de los 60 logró. La pregunta que debemos de hacernos entonces ante un pasaje como estos es, ¿debemos creer que el mandato de Dios a Noé no tiene relevancia en el mundo de hoy? ¿Debemos creer eso? ¿O debemos creer a los humanistas liberales, quienes pusieron el futuro del mundo en manos de los planificadores sociales? Bueno, eso es una pregunta sencilla cuando estás frente a un pasaje como este. Bueno, usted recordará que cuando en Génesis 6 llegamos a hablar de quiénes eran estos gigantes que surgieron, la palabra hebrea ahí, Nefilim, que no era tanto la idea de la altura, sino era la idea de lo que caracterizaba a estos hombres, ir en contra de la verdad de Dios. Bueno, bien pudiéramos pensar que los Nefilim del siglo XIX y del siglo XX siguen teniendo esa influencia negativa. Siguen teniendo esta idea de causar el mayor cambio demográfico mundial desde el diluvio universal. Países que compraron la idea, países europeos, ahora tienen una carencia de gente que pueda producir, porque ellos prácticamente se convirtieron en países de ancianos al no seguir multiplicándose. Esta es la razón por la que varios países europeos, si no es que todos los que compraron la idea del aborto y del infanticidio, están continuamente diciendo, vengan a trabajar acá, vengan y produzcan con nosotros, y te dan visas fáciles y te dan papeleo fácil para que tú de 25, 35, 40 años puedas llegar y puedas hacer el trabajo que ellos no tienen gente que lo haga porque ellos mismos asesinaron a sus generaciones futuras. ¿Qué es esto? Bueno, es totalmente opuesto a lo que Dios le dice a Noé: multiplíquense, fructifiquen, poblen la tierra. La estadística no miente, hay más de 80 naciones en todo el mundo que están experimentando implosiones de natalidad para el siglo XXI. Un fenómeno que sin duda impactará negativamente a la economía mundial en los próximos años. Pero observen esto es crucial para una agenda
de dominio en este deseo de que las familias tengan muchos hijos que pudieran poblar y que pudieran cultivar la tierra. Observe simplemente el daño a generaciones, no posiblemente a mi generación, pero sí posiblemente a la generación que viene detrás de mí. Esta generación prefiere criar perritos que tener hijos. Esta generación está determinada culturalmente para criar gatitos, perritos, pajaritos, pero no para tener hijos. Este cariño que la gente llega a tener por las mascotas, simplemente obsérvalo. Este cariño que la gente llega a tener por las mascotas, no lo experimentaste tú mientras crecías, porque simplemente no existía. Existía ese respeto de tener a un perrito y era el mejor amigo del hombre, pero todavía vivía fuera de la casa. Hay perros que, me atrevo a pensar que hay perros que tienen habitaciones más esplendorosas el día de hoy que las que nunca jamás un niño podrá tener. ¿Ven cómo Nefilim sigue estando en nuestros días? Trayendo su propia naturaleza, trayendo su propio pensamiento, trayendo su propia mentalidad y determinando sobre todo a los pequeños que van creciendo en casa a que esta es la realidad. No, esta es la realidad del mundo, sí, pero esta no es la realidad de Dios. La realidad de Dios es que cuando Él permite que un niño o que una niña nazcan en una familia, están allí para un día que ellos mismos lleguen a ser padres, no de gatitos, no de perritos, no de pajaritos, sino de otros niños a los cuales, de acuerdo a lo que Pablo dice, deberán criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Para qué? Para que cuando esos niños crezcan, esos niños puedan ser lanzados como flechas, de acuerdo al Salmo 127, puedan dar en el blanco, puedan ser gente que se levantan a favor de la verdad de Dios y que siguen atacando el error o la mentira del diablo. Entonces, esa es la razón por la que la familia siempre ha estado en el ojo de Satanás. Esta es la razón por la que la familia siempre está en la agenda de Satanás. Él sabe que si logra destruir un matrimonio, que si logra producir que un marido o una esposa sean infieles, entonces esta agenda que Dios tiene para la familia se pierde totalmente. Se afecta a la siguiente generación. Así que en general, los cristianos deberían estar mucho más interesados en tener hijos, no simplemente por tenerlos, no interpreten inadecuadamente esto. Los cristianos deberíamos estar mucho más interesados en tener hijos para criarlos en el reino de Dios, más que cualquier otra persona. Quiero ser claro, no es el bulto, no es nomás tener por tener, no es el bulto. El asunto es tenerlos, criarlos, para que el reino de Dios realmente pueda seguir llegando a otras personas. Los creyentes son entonces quienes verdaderamente desean cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Los creyentes o las familias cristianas son estas que confían en la provisión de Dios y en su mandato. Fructifíquense y multiplíquense. Bueno, esta es una de las primeras formas como una familia cristiana comprueba dónde está su fe. Obsérvelo. Obsérvelo. Fructifíquense y multiplíquense. Observe cómo la fe de un par de padres puede ser probado cuando hay 2, 3 hijos. A todos les crece el pie a la par, todos crecen de talla a la par. Y sin embargo, Dios sigue de una u otra forma proveyendo para el sustento diario, para la ropa, para lo que ellos van necesitando. Y luego, después de que Dios ha establecido digamos, nueva ley para Noé, aunque realmente si vas a Génesis 1, 2 y 3, 1 y 2 te das cuenta que no era una nueva ley, simplemente está afirmando lo que le dice a Adán. Luego el Señor comienza a revelar nuevas leyes por las cuales el hombre debería ser gobernado. Lo que vamos a empezar a observar después del evento del diluvio es que Dios comienza a poner leyes que no ha puesto o que no había puesto en el Edén. Por ejemplo, desde el principio Dios mantuvo control total sobre la dieta del hombre.
Y como Él es Dios, puede modificar lo que espera del hombre según su propio placer. Así que lo que vemos aquí sucediendo es que las leyes dietéticas son proporcionadas en las Escrituras. En este particular, lo que sucede cuando Noé desciende del arca con sus hijos es que Dios permitió el consumo de carne por primera vez. Eso tiene que quedar claro. Antes de Génesis 9, el hombre no ha comido carne, es decir, no es carnívoro. Es después del diluvio que el hombre comienza a consumir carne. Los carnívoros van a decir amén. Los que no son carnívoros van a decir, pero ¿por qué Dios hizo esto, mi hermano? ¿Por qué lo quiso? Porque Dios es Dios. El punto es que Él comienza a establecer leyes y reglas porque nuestra relación con Él es una relación ética. Es decir, Él dice, nosotros obedecemos. Puedes estar no de acuerdo con las leyes de Dios, puedes estar no de acuerdo con las leyes de Dios, y sin embargo eso no significa que Dios va a mover su dedo de lo que Él ha dicho. En este pasaje entonces vemos el permiso para que ellos puedan comer carne por primera vez desde la creación. Más tarde, cuando Moisés llega y legisla, o que la ley viene, más tarde Dios va a prohibir el consumo de animales impuros. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque es una relación ética y Él puede decir, esto sí, esto no. Bueno, más tarde el propio Antiguo Testamento va a restringir ciertos alimentos a los que va a considerar o va a llamar animales impuros, de los cuales no permite que su pueblo coma, que su pueblo de pacto coma. Pero luego introduce algo que para muchos es tan antagónico al Evangelio, pero yo quiero llegar ahí y leer el texto. Antes de salir de ahí, parece ser que en esos versos también la relación del hombre con el reino animal estaría aún más tensa antes que el diluvio. Recuerden que el pecado ha afectado todo, y eso incluye no solamente al ser humano, ha afectado el cosmos, la creación, la flora, la fauna. Pero entonces si tú lees estos últimos versos que leímos del 1 al 4, te vas a dar cuenta que parece ser que habrá una relación tensa entre el ser humano y los animales. Vengan conmigo al verso 5. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Observen que otra vez vuelve a enfatizar esto. Y yo creo que debemos entender que cuando Dios ha repetido en muy pocos versos o en muy poco tiempo una misma declaración, es porque realmente para Dios eso es importante, no solo en el momento o en el día que lo dijo, sino que nosotros tenemos que leer esto como la palabra de Dios, como lo es. Entonces, esta es la primera referencia en el libro de Génesis a que haya un gobierno civil. Esta es la primera referencia que hay. Observe, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. Verso 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Lo voy a poner en palabras que posiblemente nosotros vamos a entender, aunque vivimos en un país donde no se practica. Lo que Dios está instituyendo aquí es la pena capital. Si no sabes qué es la pena capital, te la traduzco. Tú matas a alguien, entonces tú eres candidato a morir. Eso es lo que significa que diga, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. El que derrama sangre de hombre,
por el hombre su sangre será derramada. Y eso, hermanos queridos, choca con nuestra mentalidad de acercarnos a la Biblia, porque no concibimos cómo un Dios de amor va a permitir que el asesino, que el que acaba de asesinar a una persona, muera. Y entonces, por eso siempre digo que si no puedes confiar en Génesis 1:1, vas a venir tropezando con el resto de cosas que la Biblia te dice. Ahora yo quiero detenerme ahí un poquito, porque esto es lo que hace que estos versículos sean importantes en la revelación del plan de Dios para el hombre caído. La ley específica proporcionada aquí es la ley civil básica, referente al crimen o al asesinato. Lo que Dios está diciendo es, si alguien asesina a otro, esa persona necesita ser castigada con el mismo delito que él cometió. Ahora, si bien es apropiado matar animales por su carne, porque ya instituyó que el hombre puede comer carne, aquí pasa a decir que si un hombre o una bestia derrama la sangre de un hombre, la justicia de Dios exige retribución. Ahora, yo sé que vivimos en un país donde la pena capital no se practica. De repente algunas personas piensan en países como Estados Unidos, donde en algunos estados se practica, y tenemos la idea de qué crueles. Hermanos, lea Génesis 9 con entendimiento claro. Dios llegó antes que el estado de Texas. Si es que Texas sigue practicándolo, creo que sí, no estoy seguro. Dios llegó antes que cualquier estado o de cualquier país que ha practicado la pena capital en algún momento. Ahora, a lo mejor nuestra mentalidad o nuestra idea ante este tema pudiera ser tan nublada, o de repente veo algunos rostros como diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? Sí, lo estoy diciendo, y no lo estoy diciendo porque es idea mía, lo estoy diciendo porque aquí, por eso dije que cuando Noé viene a este nuevo mundo que Dios le está entregando, le comienza a dar las mismas instrucciones que le dio a Adán. Ahora, recuerde lo que pasó en la familia de Adán y Eva. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en la familia de Adán y Eva? ¿Se acuerdan cuál fue ese gran pecado que vimos por varias semanas? Un hermano mata a otro hermano, pero resulta que no se ha instituido qué es lo que va a pasar cuando alguien asesina a otra persona. Pero ahora Noé está descendiendo del arca, Dios le está dando instrucciones, y la pena capital está presente aquí como una de las primeras instrucciones que Dios le está dando a Noé para esta repoblación, si podemos decir eso, de la tierra. Entonces, simplemente quiero abonar a esto. La justicia de Dios exige retribución, o como lo dicen algunos otros pasajes de las Escrituras, sangre por sangre. Observe esto. La vida humana es preciosa y debe ser protegida por la ley. ¿Cuál es la justificación teológica de eso? La vida humana o el hombre fue hecho a imagen de Dios. Génesis 1:26. Dios no tolerará la violación de su imagen. O por lo menos eso es lo que está diciendo en este principio. Si un artista pasara 6 años de su vida trabajando en una obra maestra, pintando y poniendo las sombras, los colores, todo lo que una pintura puede transmitir, se ofendería enormemente si algún vándalo malicioso destruyera la obra en 1000 pedazos. Y nosotros diríamos, pues sí, tardó 6 años, nadie lo vio como no durmió, nadie lo vio las veces que no comió, y lo defenderíamos. Y diríamos, realmente este hombre hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho cuando vio que su obra tan preciosa se vio afectada. Bueno, eso es lo que está pasando aquí.
el hombre ha sido creado a imagen de Dios, Dios llega y legisla lo que debe suceder a partir de este momento. La pregunta es, ¿debería ser sorprendente encontrar a Dios muy ofendido por la destrucción despiadada de su creación que Él hizo a su propia imagen? Bueno, dado que Dios tiene autoridad absoluta, como dice Pablo en Romanos, sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Dado que Dios tiene autoridad absoluta y Él estableció el ámbito del gobierno civil, esto lo tenemos que entender. Lo que Dios está haciendo aquí es establecer el ámbito del gobierno civil. Entonces Él es el único que puede dictar su alcance. No son los jueces, es Dios. No son los presidentes, no son los reyes, Dios. Luego vean lo que abona Pablo en Romanos 13:4. Hablando del gobierno civil, él dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Un vengador al que castiga al que practica lo malo. Bueno, podemos deducir que los registros bíblicos antes del diluvio, recordemos esta etapa como la época antediluviana, esta fue una etapa que se caracterizó por la violencia y por el asesinato que había en la tierra. De acuerdo al criterio bíblico, estos actos eran aterradores, arbitrarios y extensos, y fue precisamente esto lo que lleva a la destrucción del mundo a través de un diluvio. En otras palabras, había anarquía, cada quien hacía lo que quería, cada quien practicaba lo que quería, no había ningún límite, y Dios simplemente llega aquí para decir, la vida humana es realmente algo serio, es realmente algo importante. Vamos a poner este límite. Así que Dios en su misericordia establece el gobierno civil para mantener el orden social, especialmente en el área de la violencia y del asesinato. Y lo hace mediante una ley que requiere la pena capital para el asesino. Esta es una ley que constituye la base fundamental de una jurisprudencia bíblica, no humana, bíblica. Lo que la historia del mundo nos permite observar es que si un gobierno no aplica esa ley, socava su propia autoridad para actuar como un gobierno civil. Observen que esta es la ley civil más básica para todos los gobiernos civiles de la tierra. O sea, en el criterio de Dios, la vida humana es algo realmente valioso, precioso, hermoso, que nadie debe tocar, que nadie debe afectar. ¿Por qué? Porque refleja su imagen, refleja su imagen. Entonces, la base de lo que nosotros conocemos como pena capital es la dignidad del ser humano, la dignidad del ser humano. Este principio aconteció antes de la ley de Moisés, pero cuando la ley se estableció, ese principio no fue eliminado, al contrario, fue ratificado. Fue ratificado. Entonces, la razón es porque Dios le concede un valor muy importante a la imagen de Dios en esa persona. Si una persona atenta contra la dignidad de otro, su recompensa debería ser la muerte. Pero nos espantamos de esto. Y la razón por la que nos espantamos es porque nos falta valorizar al ser humano como Dios lo hace. Como Dios lo hace. Lo que un asesino hace con su acción al matar a su prójimo es algo realmente
horripilante frente a Dios. Es algo horrible frente a Dios. Y por esa razón, Dios tuvo que venir a su encuentro con Noé en este evento tan importante y decirle, de aquí en adelante así será. Verso 8. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios, esta es la señal de pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. ¿Puedes observar eso? El pacto del Señor por todas las generaciones. Eso es algo increíble. Verso 13. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente, de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco está en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente, de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Bueno, están pasando cosas sorprendentes en este día. Ya hablamos de que es posible ahora comer carne para el ser humano. Ya hablamos ahora de que la pena capital es instituida en Génesis 9. No es instituida por ningún país y por ningún gobierno. Dios la estableció. Y aquí tenemos otra idea. El primero que usó el arco iris como un emblema fue Dios. Que el movimiento LGBTQIRZXY lo use como emblema no es otra cosa, como ya lo hemos dicho, más que la tergiversación de la verdad. ¿Quién fue el primero en usar el arco iris? Dios. Dios. Pero vean cómo el engaño de Satanás provoca o hace que lo que Dios establece de una manera perfecta con el hombre y coloca esta señal como un pacto, el día de hoy sea un emblema en contra de todos los valores, en contra del matrimonio, en contra de todos los principios de Dios, y que para nuevas generaciones que no tienen ningún contacto con las Escrituras, lo único que puedan decir cuando ven un arco iris es referirse a este movimiento. No, Dios lo usó primero, Dios lo usó cientos o miles de años antes que el movimiento homosexual lo usara. Entonces no debemos tener miedo para decir, ¿qué te comunica este arco iris? Bueno, ha llovido o esperamos que llueva. No ha llovido todavía, pero esperamos que llueva. Y esperamos que cuando llueva y ese arco iris está ahí, tú sales y dices, oh, gloria a Dios. Él prometió, aunque va a llover, aunque necesitamos que las presas se llenen, aunque necesitamos mucha agua, Él prometió que nuevamente la tierra no va a ser destruida a través de un diluvio. Este es nuestro Dios. No salimos ahí para contemplar ese arco iris y decir, mira, hay gente diferente a nosotros que piensa de una manera así. No, volvemos al mismo punto, sea Dios veraz y el hombre, todo hombre sea mentiroso delante de Él. Entonces Dios está mostrando su amor por Noé y por su familia. Ahora les está proporcionando no una nueva ley, pero ahora les está proporcionando una promesa de pacto. Una promesa de pacto. Cada vez que Dios revelaba una promesa a los hombres en tiempos bíblicos, esta promesa era una demostración de su gracia y de su misericordia soberana. En este caso, incluso incluyó a los animales en la promesa. Un elemento único para este pacto en particular. Su cuidadosa planificación
había preservado a los animales del arca durante el diluvio. Y dado que al hombre se le asignó la tarea de gobernar sobre la creación, era apropiado que Noé asumiera la responsabilidad de cumplir esos deseos de Dios en el cuidado de esos animales en el arca. Ahora han descendido del arca y Jehová prometió a Noé y a los animales que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio hasta el fin del mundo. Esto no excluye desastres localizados ocasionalmente en las que algunas ciudades o algunas regiones han sido devastadas completamente por un huracán, por un tsunami, por un temblor, por una guerra. Hiroshima y Nagasaki, recuerden ese evento. O sea, no excluye esos momentos. Se dice de Japón, por ejemplo, cuando el tsunami destruyó el norte del Japón y desató un enorme desastre nuclear en ese país. Es la mayor pérdida financiera que ellos han tenido en toda su historia. Sin embargo, eso no fue un desastre mundial. ¿Ven lo mismo? El diluvio fue universal. El norte de Japón fue destruido, sí, pero no fue destruido todo el mundo. Entonces, la promesa se cumple y lo que la promesa afirma una y otra vez cuando tú ves desastres en algún punto geográfico del globo terráqueo, lo que tú ves es que esto se afirma. El diluvio realmente fue un evento universal. Dios no está destruyendo el universo nuevamente, pero estas catástrofes, estos daños, estos males que han estado pasando, sí son permitidos por Dios. Aún así, este desastre, refiriéndome al de Japón, afectó un pequeño porcentaje de la masa terrestre en el globo. Pero Dios prometió que toda la tierra no sería inundada de nuevo, como señal de que Él preservaría al mundo de tal cataclismos en el futuro. Dios coloca el arco iris en el cielo como una señal y como un sello de su compromiso. Hermano, cada vez que ves el arco iris, ese es un buen momento para adorar a Dios. Ese es un buen momento para reconocer que la palabra de Dios es vigente, que la palabra de Dios es veraz. Ese es un buen momento para repetir esta historia en casa. Ese es un buen momento para proclamarle a otra gente la razón por la que el cielo está pintado con esos colores como una señal y sello del compromiso de Dios con su creación. Observen que la descendencia de la mujer, es decir, Noé y su familia, han triunfado sobre la descendencia de la serpiente. Observen que la preservación del mundo por este pacto significa que las promesas de salvación para el mundo se harán realidad antes de que llegue el fin. El arco de Dios, el arco iris que Dios pone en el cielo, es el signo de pacto que representa un arma de guerra que Dios no desplegará sobre los seres humanos. ¿Han leído esos salmos cuando dice que el arco de Dios está tenso para ir la flecha contra el impío? Bueno, eso es el arco iris. Pudiera destruirlos, pero he prometido no hacerlo. Es como ver al flechero o al que va a lanzar una flecha, al arquero, y tenerlo con el arco tensado ahí, pero Dios nos dice, he prometido no destruir al mundo una vez más por un diluvio. No obstante, el problema raíz con los seres humanos no se ha resuelto. Y sin embargo, Dios va a mostrar misericordia. Léanlo en el verso 18 en adelante. Los hijos de Noé que salieron del arco fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet
tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. Este es el capítulo final en la historia de Noé. Y este hombre que ha sido el pregonero de justicia por 120 años, antes de que el diluvio viniera, la declaración de Moisés acerca de su final es uno triste. Muere con un problema alrededor de uno de sus hijos, con una maldición para su nieto. Pero hermanos, es un recordatorio de que el pecado dejó una profunda huella en la naturaleza del hombre. Génesis 3. Es decir, el diluvio no eliminó el problema que se originó en Génesis 3 con la llegada del pecado a la raza humana. Primero, obsérvelo, Noé cometió el pecado de la embriaguez al consumir una cantidad excesiva de vino. Eso llevó a Cam a avergonzar a su padre al mirar la desnudez de su padre. Aunque el texto no proporciona muchos detalles sobre el pecado de Cam, es evidente que su acción fue intencional, deshonrosa y deshonrante. El pecado de Cam se agravó aún más cuando él contó a sus hermanos sobre el estado vergonzoso de su padre. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el mandamiento acerca de los padres? Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, Cam violentó ese principio de Dios, aunque claramente no ha sido declarado, pero entendemos que está allí. La Biblia prohíbe explícitamente el vergonzoso descubrimiento del padre o la madre en Levítico 18:7. Los hijos deben, en cambio, honrar a sus padres como lo hicieron Sem y Jafet cuando cubrieron su desnudez. Si bien la Biblia no es muy específica sobre los principios de la modestia en el hogar, es importante que las familias consideren cuidadosamente las reglas del hogar sobre el decoro interpersonal. Pero ¿qué dice la sociedad de nuestros días? No pasa nada. ¿Ven? Por supuesto, queremos tener cuidado de no separar el corazón de las acciones. No es necesariamente inmoral que un hijo vea a su padre cambiándose, o posiblemente si tú eres un padre y tu hijo es pequeño y estás en esa transición de dejar de bañarlo en una bañera para ponerlo contigo en la regadera. Bueno, eso no es pecaminoso. Se entiende que hay momentos y que hay situaciones y que hay etapas en la vida de un niño que por cuestión de practicidad tú lo vas a tomar desnudo porque se va a dar una ducha y tú te vas a poner con él debajo de una regadera. Se entiende. Pero llega una edad en que eso comienza a tener implicaciones muy diferentes. Los niños comienzan a preguntar, las niñas comienzan a preguntar, y entonces, bueno, hay que usar cordura en ese aspecto. Los corazones que están en el lugar equivocado pueden avergonzar a sus seres queridos al prestar atención indebida, por contacto inapropiado o por burla. Cuando Noé descubrió las acciones deshonrosas de Cam, lo maldijo. Y eso incluyó la maldición de su nieto, Canaán. Noé no extendió la maldición sobre todos los hijos de Cam, como algunos comentaristas sugieren. No vemos eso en la escritura. Pero esta maldición seguía siendo vinculante para los hijos de Canaán, y más tarde esta tribu sería conocida por su inmoralidad grosera en generaciones futuras.
Eso no lo podemos perder de vista. En ese sentido, las iniquidades de los padres siguen visitando la siguiente generación y eso solo puede ser roto por la intervención de Dios. Y también ese es un recordatorio de lo que padres permitimos en privado o de que lo que padres permitimos de una manera sencilla en el seno de nuestro hogar, nuestros hijos lo practicarán con exageración. Aparentemente continuaron los patrones pecaminosos que estaban presentes en la vida de Cam. Más tarde Dios enviaría a los israelitas a esta tierra para exterminar a los descendientes de Canaán. Eso es lo que vamos a ver, o eso es lo que vemos cuando Josué llega a conquistar la tierra prometida. Los cananitas tienen que ser destruidos porque han pecado, han ofendido a Dios, se han levantado en contra de Dios. Bueno, es un pasaje que tiene mucho, es un capítulo que es amplio. Yo voy a regresar a varias cosas que están ahí pendientes, pero déjeme terminar. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? ¿Cómo este pasaje nos debería alentar a caminar en fe y en obediencia delante de Dios? Número 1, los pactos de Dios incluyen tanto promesas como requisitos éticos para aquellos con quienes Él hace el pacto. Los pactos de Dios incluyen tanto promesas como requisitos éticos para aquellos con los que Dios hace un pacto. Las antiguas promesas que hizo Dios a Noé después del diluvio y las promesas que hizo a Moisés siguen siendo válidas el día de hoy. El arco iris ahí está. O sea, Dios está diciendo: aquí estoy. Sigo siendo el Dios que tuvo una relación con Noé, con Moisés. Sigo permaneciendo, soy veraz. Así que nosotros podemos confiar en la autenticidad, en la veracidad, en la benevolencia de Dios cada vez que vemos al arco iris salir. Podemos saber con certeza que Él retendrá su juicio hasta el fin del mundo. Además, los mandamientos dados a Noé también son aplicables y relevantes a nuestra propia época. Número 2, de todas las leyes civiles dadas en la Biblia y emitidas en la historia de la jurisprudencia, aquí en este pasaje tenemos la más básica, la más importante, y es la pena de muerte por asesinato. Es la ley más básica de todo gobierno civil. Y vuelvo a ser enfático, no fue un gobernante, no fue un rey, no fue un magistrado, fue Dios mismo quien la colocó. Cualquier país que se niega a abordar adecuadamente el crimen de asesinato es una nación que, de acuerdo a este pasaje, está destinada a juicio. Eso es lo que hace que el problema del aborto sea una preocupación importante para nosotros como cristianos. Esto es lo que debería provocar que, miren, a lo mejor no vamos a resolver el problema del aborto a nivel social, a lo mejor no lo vamos a resolver a nivel político o clínico, ¿no? Yo he platicado, por ejemplo, con enfermeras o con médicos de hospitales y ellos me han contado básicamente cuántos abortos por día, por semanas, por meses se practican. Posiblemente no vas a poder resolver eso. Pero cuando alguien te hace la pregunta, cuando alguien lo está pensando, cuando sabes de alguien, entonces vas y te sientas con esa persona. Entonces vas y peleas por la vida de ese infante. Entonces vas, esa es la verdad de Dios. ¿Quieres una verdadera guerra espiritual? ¿Sabes de una mujer que va a abortar? Ve y páratele enfrente. Eso es hacer guerra espiritual. Ve y dile: el mundo te ha dicho que esto va a bloquear tu futuro, pero Dios dice: multiplicaos y fructificáis. ¿Lo ven? Eso es la verdadera guerra espiritual. Te paras para pelear por la verdad de Dios. Una de las cosas más sorprendentes que yo voy a recordar de este teólogo de las últimas décadas, R.C. Sproul, es que cuando él ya no podía predicar,
cuando incluso ya no estaba escribiendo. Sus últimos años, él los pasó yendo en una silla de ruedas, con un tanque de oxígeno colgado a la silla de ruedas, y con un megáfono predicaba enfrente de las clínicas de aborto en la Florida. Los últimos mensajes de este gran teólogo no estuvieron detrás de su púlpito conocido, no estuvieron detrás de una conferencia con miles de hombres escuchándolos, no, él iba a las clínicas y él predicaba el evangelio y él decía, si tú quieres abortar porque no tienes, no te preocupes, nosotros tenemos para mantenerlos. Eso es guerra espiritual. Pelearte con Satanás y decretar y declarar y gritar, no, eso es jugar a las guerras de las galaxias. La verdadera guerra espiritual es tomar la verdad de Dios, apropiarte de la verdad de Dios, y cuando te has apropiado de la verdad de Dios, entonces te paras enfrente de esta gente y lo haces. Entonces, posiblemente no vamos a cambiar el aspecto social, el aspecto político, pero lo que sí puedes hacer es hablar de la dignidad del ser humano, hablar del valor de la vida. Cada vez que sabes que una esposa, que una mujer sola, que una jovencita está peleando con esta batalla, por lo que leemos en la Biblia, parece que no hay nada que desagrada más a Dios que el derramamiento de sangre inocente. Pero lamentablemente el derramamiento de sangre inocente se ha vuelto común en las últimas décadas, en este país como en cualquier otro país. Dios toma en serio estas cosas. Si los gobiernos civiles no lo hacen, eso no significa que Dios está comprometiendo su palabra. Dios toma en serio este asunto. Dios lo toma en serio. Número 3, la modestia es esencial en el hogar. Dado que la ropa proporciona una cobertura para la vergüenza de nuestra desnudez, siempre debemos vestirnos en presencia de otras personas en nuestras familias. Eso mismo debería ser llevado claramente a la presencia de otras personas, pero el pasaje lo aterriza al seno del hogar. Al seno del hogar. Esta consideración en la vestimenta es una diferencia, o debería ser una diferencia importante, entre una sociedad pagana y sociedades cristianas. Pero volvemos a lo mismo en la crianza de nuestros hijos. Lo que tú permites desde tu casa y es permisible al comprar ropa, tus hijos lo van a practicar en exageración. Pudiera contarte historias y más historias y más historias y decirte esto, y la gente sigue diciendo, es que lo que importa es el corazón. Sí, nomás que tápese. El corazón importa, pero la modestia importa también. Y lo vemos claramente aquí. Entonces, cuando la modestia no es impulsada desde el hogar, cuando yo como padre o cuando tú como padre compramos o permitimos que nuestros hijos o nosotros mismos no seamos modestos para vestir, olvídate de lo que ellos van a llegar a hacer. Olvídate. O sea, tú mismo estás hipotecando el futuro de tus hijos. La pregunta es, ¿quién lo permitió? La pregunta es, ¿quién lo compró? La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, aquí está. Aquí está. Cuando la modestia es superada, cuando la modestia es rebasada, el pecado entonces va a producir y va a tener un efecto. Puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser pasado mañana. Número 4. La historia del comportamiento deshonroso de Cam y la maldición de Noé parece un poco extraña en una época donde el honor de los padres es anticuado e incómodo. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, el 5º mandamiento es el mandamiento cultural básico. Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es esa promesa? Larga vida y buena vida. Larga vida y buena vida. ¿Qué le espera como promesa a una persona que ha honrado a padre y a madre? ¿Qué le espera? Bueno, si esa promesa está vigente y si esa promesa es real y nosotros la tomamos y la
la abrazamos, se esperaría que esa persona viviera mucho tiempo y tuviera una buena vida. Esa es la promesa a ese mandamiento. Pero cuando no lo hacemos, bueno, no hay esta promesa cumplida en nuestras vidas. Cuando los niños no honran a sus padres, las cosas no van bien para ellos en la tierra. Las sociedades y civilizaciones enteras se descomponen. Cam cometió un error fatal, claramente en este pasaje. Plantó mala semilla. Y esto no presagiaba nada bueno para su futuro y el futuro de su hijo Canaán. Sin embargo, a pesar de la deshonra de Cam hacia su padre, Sem y Jafet honraron a su padre, cubriendo cuidadosamente su vergüenza. Entonces tú tienes aquí a 3 hermanos, Cam, Sem y Jafet. Uno ridiculiza a sus padres y los otros 2 honran a su padre. Esto nos recuerda, hermano, que los niños deben tener cuidado de no compartir los pecados y la vergüenza de su padre con otros. Cuando comienzas a hablar de los pecados de otros en público, es un poco como abrir el cajón de la ropa interior. Sería mejor cerrar el cajón y seguir adelante. Esto se vuelve especialmente importante cuando se trata de los pecados de tu padre y de tu madre, de acuerdo a este pasaje, o de acuerdo a lo que está sucediendo aquí. Entonces simplemente piensa, Noé estaba criando o terminando de criar en un arca a Cam, a Sem y a Jafet. Estuvieron en la misma arca. Escucharon a su padre predicar por 120 años. Fueron testigos de la preservación de la especie humana y de la preservación de la fauna del universo o del mundo en el que ellos vivían. Vieron el arco iris, estuvieron allí cuando Noé sacrificó estos animales delante del Señor. Escucharon la promesa de Dios y aún así Cam decide faltar o pecar delante de Dios. Eso me introduce a lo que va a ser una temporada de no sé cuánto tiempo, pero así como pasé un tiempo hablando de cosmovisión del pecado, como pasé hablando de cosmovisión del ser humano, entonces este pasaje y el 10 me introduce a hablar de la cosmovisión de una familia cristiana. Y eso nos lleva al riesgo de que nosotros como cristianos, quiera Dios no, pero que nosotros como cristianos podemos estar creando a Cam, a Sem y a Jafet en nuestra propia arca. En nuestra propia arca. Señor, ayúdanos cuando pensamos en algo tan sorprendente como lo que aquí está para nosotros. Cuando pensamos en un pasaje que fue un nuevo inicio, una nueva época, una nueva temporada para Noé y los suyos. Y sin embargo, Señor, la huella del pecado está allí presente. Cuando aparentemente todo podría ser perfecto, entonces nuevamente el pecado se asoma no fuera de gente piadosa, sino que se asoma a la casa de un justo, se asoma a la casa de un hombre que te creyó, que fue justificado, que fue obediente, que le permitiste ver eventos que posiblemente ningún otro hombre verá en su vida. Nos permites ver en este nuevo inicio una nueva dieta alimenticia, una nueva ley civil para legislar o gobernar sobre el problema de los asesinatos. Nos permites ver este arco iris y este pacto de que tú nunca volverías a destruir la tierra a través de un diluvio. Y luego nos asomas este hecho horrendo, este hecho vergonzoso que tiene que ver con la familia y que tiene que ver con la vergüenza de la desnudez de este padre. Señor, todos necesitamos realmente tu ayuda, tu sustento, tu aliento, tu alivio sobre nuestras vidas cuando pensamos qué hacer.
Yo pido que nos permitas defender la dignidad humana dentro de lo que nos es posible. Yo pido que tú nos ayudes a poder enfrentarnos a viento y marea, como seguramente en algún momento lo haremos, para poder pelear, para poder luchar, para poder confrontar el pecado de nuestra sociedad y de nuestra cultura presente. Señor, este pasaje, aunque fue escrito cientos de años atrás, es tan actual cuando pensamos en cómo las implicaciones del pecado y la determinación cultural han alcanzado y están alcanzando a generaciones presentes y están tergiversando su vocabulario, su mente, y sobre todo están tergiversando, Señor, tu palabra para convencernos de que llamemos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Señor, pero sigue siendo Dios y tu ley sigue estando por encima de toda ley humana y tu trono sigue estando por encima de todo trono humano. Así que esta noche te decimos, seas tú veraz y toda mentira y todo engaño sea derrumbado ante la presencia, el poder y la autoridad de nuestro Cristo. Pedimos todo esto para tu gloria y pedimos que tú seas levantado muy, muy, muy en alto en todo lo que somos, en todo lo que pensamos y en todo lo que vivimos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor, esta noche. Amén.